Bien, entonces ahora pasamos al siguiente tópico, el siguiente punto de tórax, a la segunda parte de tórax, referente al mediastino y al corazón y los grandes vasos, ¿no? Bien, en primer lugar, cuando hablamos del mediastino, el mediastino es esta región que se encuentra dentro de la cavidad torácica, pero que está localizada entre las dos pleuras. Ustedes ven acá los sacos pleurales que envuelven a los pulmones, ¿no? Y esta región que se localiza entre las dos pleuras dentro de la cavidad torácica, pues ese es el mediastino. Ahí vamos a encontrar una serie de órganos, nervios, vasos, de todo, ¿ok? En primer lugar, definamos los límites del mediastino, como he puesto ahí. El límite superior del mediastino estaba dado por la abertura superior que hay en el tórax, la abertura torácica superior u orificio cérvico-torácico. El límite inferior, el suelo del mediastino, viene a ser el músculo diafragma, ¿correcto? El límite anterior, aquí adelante, delante del mediastino, se va a localizar el esternón, ¿correcto? El esternón va a estar delante, con los cartílagos costales, ¿ok? Específicamente el manubrio y el cuerpo del esternón. Luego tenemos atrás, el límite posterior, son todas las vértebras torácicas, es decir, desde T1 hasta T12, las 12 vértebras torácicas y los dos canales o surcos paravertebrales derecho e izquierdo, ¿ok? Y los límites laterales son siempre las pleuras que vemos acá. Esta cara de la pleura que mira hacia el centro se llama precisamente pleura mediastínica, ¿ok? Bien, nada más. Entonces, eso es el mediastino, esos son sus límites, ¿ok? ¿Cómo se va a dividir? ¿Cómo se va a dividir al mediastino? En primer lugar, este es un corte más o menos parasagital derecho, pero nos permite ver de adelante para atrás la región del mediastino. ¿Cómo vamos a dividir al mediastino? En primer lugar lo vamos a dividir. Bueno, acá están sus límites. El límite superior es el orificio torácico superior o cérvico-torácico. El límite inferior es el diafragma, ¿no? El límite anterior es el esternón, el manubrio y el cuerpo del esternón. El límite posterior son las vértebras torácicas de T1 hasta T12, ¿no? Las vértebras torácicas de T1 a T12, ¿no? Acá están. Y los canales paravertebrales derecho e izquierdo, ¿no? Y los límites laterales, las pleuras. Muy bien, ahora sí, ¿cómo voy a dividir al mediastino? Pues lo voy a dividir trazando en primer término un plano horizontal. Este plano horizontal va del ángulo esternal, del ángulo de Lewis, ¿se acuerdan? El ángulo que estaba detrás de la articulación manubrio-esternal. Entonces, a nivel del ángulo de Lewis, trazo un plano horizontal hacia atrás y ese plano va a caer en el borde inferior de la vértebra T4. Entonces, al trazar ese plano horizontal que va del ángulo de Lewis a T4, entonces divido al mediastino, ¿correcto? En dos regiones. La parte que está arriba se llama mediastino superior y la parte que está abajo se llama mediastino inferior. Así de simple, ¿ok? Mediastino superior y mediastino inferior. ¿Quién lo separa? El plano transversal, el plano horizontal que va del ángulo de Lewis a T4. Muy bien. Pero luego, el mediastino inferior, ¿qué pasó acá? Se borró una línea. Acá estaba el plano, no olvidar, acá estaba el plano. Luego el mediastino inferior lo voy a subdividir. ¿Por quién? Usando al pericardio, el saco pericárdico, que es el que envuelve al corazón. Yo observo acá la superficie anterior, la cara anterior del saco pericárdico y veo acá atrás la cara posterior del saco pericárdico. Entonces, esas dos caras van a dividir al mediastino inferior y lo van a dividir en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. ¿Ok? O sea, que en pocas palabras, lo voy a graficar acá, en pocas palabras, ¿cómo se divide el mediastino? No hay que olvidar eso. El mediastino se divide en mediastino superior y mediastino inferior. Y el mediastino a su vez
el mediastino inferior se subdivide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Es decir, cuando hablamos de mediastino anterior, medio o posterior, es una parte del mediastino inferior, ¿ok? Mientras que el mediastino superior es independiente, es el que está por encima del plano que va del ángulo de Luis a T4, ¿ok? Bastante elemental. Muy bien, una vez que ya conocemos la definición, los límites, la división del mediastino, entonces pasamos a hablar pues de su contenido, ¿ok? El contenido del mediastino. El contenido lo he organizado, digamos, de cierta manera, es decir, hay, por ejemplo, estructuras que ocupan más de un mediastino, y hay estructuras que son exclusivas de un mediastino, ¿ok? Por ejemplo, aquí, en primer lugar, empiezo con elementos que hay en el mediastino superior y anterior. En primer lugar, lo que vamos a ver esto, que se ve sobre todo en los niños, esto es el timo, esta famosa glándula, esto es el timo. El timo ocupa tanto el mediastino superior como parte del mediastino anterior, el timo. Luego tenemos las arterias, acá están cortaditas, la arteria y la vena mamaria interna o torácica interna, ¿no? Que bajan por detrás de los cartílagos costales, también ocupan mediastino superior y anterior. Muy bien. Elementos exclusivos del mediastino anterior. Vamos a tener en primer lugar el borde anterior de ambas pleuras, el borde anterior de ambos recesos pleurales, de ambas pleuras, se llaman los recesos pleurales anteriores. ¿Ok? Bien. El músculo transverso del tórax o triangular del esternón, que es un músculo que está pegado detrás del esternón, y los ligamentos externo-pericárdicos, que van del esternón al pericardio. Son elementos exclusivos del mediastino anterior. Luego, elementos comunes del mediastino superior con el mediastino medio. Vemos este famoso nervio, que ya lo hemos hablado en la inervación del diafragma, el nervio frénico. Los nervios frénicos bajan por mediastino superior y luego pasan al mediastino medio, para llegar finalmente al diafragma. ¿Ok? Perfecto. El nervio frénico no viaja solo, hay una arteria que lo acompaña. ¿Cómo se llama la arteria que acompaña el nervio frénico? Se llama la arteria pericardiofrénica. Y también la vena se llama igual, las venas pericardiofrénicas. ¿Ok? Son elementos que están en mediastino superior y mediastino medio. Y otro elemento también es la famosa vena cava superior. Acá está. La vena cava superior, que tiene una porción en mediastino superior y una porción en el mediastino medio. ¿Ok? Bien. Luego, elementos exclusivos del mediastino medio. Elementos exclusivos del mediastino medio. Es decir, correcto, que los vamos a ver dentro del saco pericárdico, el corazón, sus arterias, las arterias coronarias, las venas cardíacas, la primera porción de la aorta, que se llama la aorta ascendente, correcto, es la primera porción, el tronco pulmonar, son elementos exclusivos del mediastino medio, ¿ok? Bien, y elementos exclusivos del mediastino superior, acá está el mediastino superior. Tenemos en primer término estos dos troncos venosos, los troncos venosos brachiocefálicos. Tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho y tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Estos troncos venosos cada tronco venoso se forma por la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia. La yugular interna con la vena subclavia se juntan para formar el tronco venoso brachiocefálico, derecho e izquierdo, ¿correcto? Y estos troncos venosos brachiocefálicos se van a juntar más abajo para formar la vena cava superior. ¿Ok? Simple. Nada más, entonces vemos los troncos venosos brachiocefálicos. Vemos también la segunda porción de la aorta, que viene a ser el callado aórtico.
Y del callado aórtico vemos que sale 3 arterias. Vemos aquí el tronco arterial brachiocefálico. La arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Correcto? También se encuentran en el mediastino superior. ¿Ok? Perfecto. Y vemos también que acá hay un ligamento que une el callado aórtico con el tronco pulmonar. Ese es el ligamento arterioso, ¿no? Que es un vestigio embrionario del conducto arterioso. ¿Ok? Y la tráquea, pues, sin duda alguna la tráquea está en el mediastino superior. Muy bien. Luego vemos elementos comunes entre mediastino superior y posterior. Entre mediastino superior y posterior. Y a la cabeza empezamos con el esófago. Aquí lo vemos al esófago. ¿Ven? Ahí está el esófago. El esófago que viene desde el cuello, pasa por el mediastino superior, baja por detrás de la tráquea y aparece acá abajo. Mediastino superior y mediastino posterior. El esófago va rodeado con los nervios vagos. ¿Ok? Vago derecho, vago izquierdo. Las venas ácidos. Aquí vemos la vena ácidos. La vena ácidos que va por el mediastino posterior y llega hasta el superior. ¿Ok? La vena ácidos, la cadena paravertebrales simpáticas y el conducto torácico, que aquí está de verde. Este es el conducto torácico. ¿Ok? El conducto torácico, ahí lo vemos. ¿Ok? Perfecto. Y elementos exclusivos del mediastino posterior tenemos la tercera porción de la aorta, que es la aorta descendente. ¿Ok? La vena hemiácigos, que no se ve acá bien, y los 3 nervios espláncnicos, mayor, menor, inferior, a cada lado, nacen de la respectiva cadena simpática. ¿Ok? Un detalle interesante es que, si se dan cuenta, la única estructura que ocupa 3 mediastinos es la arteria aorta. La aorta ocupa 3 mediastinos, porque recordemos que la aorta tiene 3 porciones. A nivel torácico tiene 3 porciones. Empieza con la primera porción, la aorta ascendente. Luego la segunda porción, el callado aórtico. Y la tercera porción, la aorta descendente. La aorta ascendente, primera porción, aorta ascendente, está en el mediastino medio. La segunda porción, el callado aórtico, está en el mediastino superior. Y la tercera porción, la aorta descendente, está en el mediastino posterior. ¿Ok? Entonces va en orden. Mediastino medio, superior y posterior. Nada más, simple.